¿Se está viendo la pantalla? Sí, Fabi, ahí faltan algunos entrar. Ahí Ah, bueno, dice Magdiel que se perdió un poco. bueno. Ahí está. ¿Te parece la que siga Sí, o sí, qué sí, pocos que ya hay? somos, pero éramos 30. Ah, Así que bueno. por ahí ya, igual por ahí si Magdiel, no sé qué parte Magdiel no entendiste Yo, o, yo acá vuelvo a repetir. Vieron que bueno, habíamos visto que yo podía tomar como altura. Yo estoy tomando un solo subintervalo. Si acá esto sigue, digamos, la función sigue y podría llegar a tomar, qué sé yo, acá otro rectángulo, hacer otra partición, tengo otra partición por acá, así, pero me paré en una sola para hacerlo más sencillo. Después vamos a ir al otro dibujo. Entonces yo estoy tomando uno de los rectángulos, ¿sí? El que está en el iésimo lugar. No sé cuántas particiones hicimos. Estoy parando en el que está en esa situación, ¿sí? En ese lugar, en el iésimo lugar. Un lugar genérico, ¿sí? Que esto después va a ir variando el valor de i. Entonces tomo, en ese intervalo, lo que estoy tomando para aproximar el área, tomo la altura, voy a aproximarla a un rectángulo, tomo la altura del extremo derecho de ese subintervalo. Esto es lo que estoy haciendo en azul, ¿sí? Entonces, si yo tomo, lo voy a poner acá más a un costado, si yo tomo el extremo derecho, el área de ese rectángulo derecho, vamos a ponerlo, ¿sí? Va a ser igual a la función evaluada en x sub i por la base de ese rectángulo, ¿sí? Pues estoy haciendo base por altura, esta sería la altura del rectángulo, y la base es delta xi. Ahora sí, estoy haciendo base por altura de este rectángulo que yo tomé tomando el extremo derecho. ¿Está bien? A ver si ahora se a ver, entiende. Magdiel, no sé qué era por ahí. Ahora yo lo voy a hacer, bueno, yo sigo avanzando, cualquier cosa me Sí, sí, decís, sí, Estela. Ahora yo lo voy a hacer tomando el extremo izquierdo como altura, ¿sí? Entonces voy a tomar el mismo subintervalo, pero voy a tomar esta altura. Entonces va a ser el valor funcional de x sub i menos 1, ¿sí? Y tomo esta altura. Y me queda esta superficie de rectángulo, que es menor que la real, ¿sí? Entonces va a ser f de x sub i menos 1 por delta x sub i. ¿Qué les parece? ¿Tendré una mejor aproximación si yo tomo otro rectángulo distinto? En lugar de tomar o el extremo derecho o el extremo izquierdo del intervalo. ¿Qué sería mejor? ¿Cuál sería mejor? ¿Qué a ver, aproximación sería mejor a estas qué les dos? parece? En este dibujo que yo hice. Sí, Yo tengo el área verde. La que quiero es el área que estaría, no la quiero rayar para no completar todo, pero lo que yo quiero es encontrar el área que está entre la curva, ¿sí? El eje de las X y en este rectángulo. Yo quisiera encontrar toda esta área, ¿sí? Que está acá. Todo lo que Se, está desde la se aproxima gráfica hasta el más el eje. derecho. El derecho y el izquierdo, y no sé, pero en un caso me sobra y en el otro lado me falta, ¿sí? Y yo quiero ver que pensar otra situación. ¿Podría llegar a tomar otra altura distinta? ¿Qué pasa si yo tomo una Sí, altura que está, ¿cuál? uno intermedio. Uno intermedio. Si yo tomo una altura intermedia, un valor que está intermedia acá, un valor que está en el medio de los dos, ¿sí? Y bueno, yo ahí tendría la altura, un valor intermedio, ¿sí? Y fíjense que el área sería ahora esta. La voy a rayar con amarillo para que a ver si se superpone por lo demás. ¿Ven? Sería esto ahora. ¿No es mejor la aproximación en este caso? ¿Sí? Porque me sobra, pero me falta también. Entonces, podrían llegar hasta compensarse. Pero esto va a depender de cómo sea la forma de la gráfica, ¿sí? Entonces, como no sabemos si vamos a tomar el extremo
o la mitad o cualquier punto intermedio, ¿sí? A ese parámetro lo vamos a llamar psi sub i. Se lo llama de esta manera, psi sub i. Entonces voy a considerar el área del rectángulo tomando la altura de algún valor que vamos a llamar psi sub i, que va a estar en algún lugar, puede estar, coincidir con el extremo izquierdo, puede coincidir con el extremo derecho, ser el punto medio, que eso es lo que está acá representado, ¿sí? Ustedes lo tienen ahí en los apuntes teóricos, ser el punto medio, como en este caso, que si era el punto medio, va a ser al extremo derecho, le resta, perdón, es la semisuma, el extremo izquierdo, dividido 2, va a ser un punto intermedio entre los dos, o cualquier otro, ¿sí? Es decir, el psi sub i está, si yo tengo el intervalo, voy a hacerlo más grande, x sub i y x sub i menos 1, el psi sub i puede tomar cualquiera de todos estos valores que están acá. O coincidir, ups, me pasé largo, o coincidir con el extremo derecho, coincidir con el extremo izquierdo, o ser cualquiera de los infinitos valores posibles que están dentro de ese subintervalo. ¿Se entiende ahí? Porque ahí la aproximación va a ser mejor. Entonces, el rectángulo iésimo, digamos, el que estábamos evaluando acá como rectángulo iésimo, lo vamos a considerar de esa forma, lo vamos a llamar como que es el área de f de psi sub i por delta x sub i. ¿Sí? Entonces, para poder calcular el área general, lo que vamos a hacer es sumar todos esos rectángulos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, yo tengo el a sub i, y para poder calcular el área total, yo tendría que hacer que el área, en forma aproximada, sería la suma de todos esos rectángulos, ¿sí? Que llamamos a sub i, perdón, vamos a poner la misma letra, que llame a sub i. ¿Sí? El área total va a ser la suma de todos esos rectángulos que llamamos a sub i. ¿Y de dónde? Porque tengo un rectángulo, dos rectángulos, n rectángulos. Entonces va a ser desde el primer rectángulo hasta el último rectángulo. ¿Habían visto alguna vez este símbolo de sumatoria? Esto significa que estoy sumando, ¿sí? Esto sería equivalente a decir que estoy sumando el a sub 1 más el a sub 2 más, en algún lugar tendré el iésimo más, hasta que llego al enésimo. ¿Se entiende? Es una sumatoria que va desde el primero hasta el enésimo rectángulo. ¿Sí? Pero bueno, esas áreas sub i las vamos a poner ahora en función de la expresión que habíamos llegado, ¿no? Que era la función evaluada en el psi sub i, que esa va a ser la altura, por el delta x sub i. ¿Sí? Pero esto es el área aproximada. ¿Qué puedo hacer yo para que la aproximación sea mejor? Yo quiero calcular el área, no el área aproximada. ¿Sí? Me falta ponerle algo acá. En ese caso es aproximada. ¿Por qué? Y porque acá, como estoy viendo en estos dibujos, en algunos casos me está faltando y en otros casos me sobra área, ¿sí? ¿Cómo habíamos dicho que era mejor la aproximación con las animaciones que yo les mostré? ¿Cómo habíamos visto que era mucho mejor la A ver. aproximación? ¿Tomando qué? ¿Cuántos rectángulos tomaba? ¿Cuántas particiones hacíamos? Infinitas. Infinitas. Entonces, una forma de decir eso, fíjense, recuerden que la norma de la partición, ¿sí? Lo que queremos es que tienda a cero. Es decir, lo que nosotros queremos es que haya infinitas particiones, ¿sí? Que el n tienda a infinito, pero a su vez que cada uno de estos delta x también sea chico. ¿Se acuerdan la que yo les mostré primero? A ver, voy a volver acá al libro digital. ¿Se acuerdan que yo acá les había mostrado esto? Vamos a poner inicio otra vez. ¿Se acuerdan en esto que yo iba agregando subintervalos? Llego a tener infinitos subintervalos, pero hay uno que siempre me queda grande, ¿sí? Uno de los subintervalos. Entonces, fíjense que en ese caso me está diciendo que la norma de la partición quedó en 5. En cambio, en este caso, que tengo acá abajo, cada vez es más chica. ¿A qué tiende la norma de la partición en este caso?
Cero. A 0. Y eso es equivalente a dos cosas. Por un lado decir, fíjense que acá se ve claro, por un lado decir que la cantidad de particiones, los números que estoy agregando, son cada vez más, tiende a infinito. Pero a su vez, cada uno de estos delta X, ¿a qué tiende también? ¿Qué pasó? ¿Qué se nota acá? ¿Qué pasó con el delta X? ¿Lo alcanzo a percibir en esta segunda situación? ¿Alcanzo a percibir algún delta X? No. No, fíjense que la norma de la partición es el máximo de los delta X, o sea que el máximo que tengo acá es 0,16, o sea que el delta X también se está acercando a 0. Entonces, decir, yo quería mostrarlos acá porque por ahí no está muy claro en todos los apuntes. Decir en los apuntes teóricos, ¿sí? Decir que la norma de la partición tienda a 0 es equivalente a decir que sucedan estas dos cosas, ¿sí? Esto es equivalente entonces, la norma de la partición que tienda a 0 es equivalente a decir que los delta X tiende a 0, porque justamente la norma de la partición era el máximo de los delta X, y eso lo voy a lograr teniendo una cantidad infinita de subintervalos, ¿sí? ¿Cómo manejo esto? ¿Con qué concepto manejo esto para analizar esta expresión en esas circunstancias? ¿Qué le puedo poner para poder poner un igual acá? ¿Qué Algo que podría ya llegar a ser? vimos. Límite. El límite, ¿sí? Entonces, justamente lo que hacemos es el límite, para poder poner el igual, de esa expresión cuando la norma de la partición tiende a 0, ¿sí? Entonces ahí lo que surge es, si ese límite existe, ¿sí? Si ese límite existe, entonces vamos a decir que es el área bajo la curva. Estamos hablando, recuerden que decíamos que la función tenía que ser positiva en ese intervalo. Y como lo estamos evaluando en un intervalo AB, ¿sí? Entonces vamos a decir que el límite de la sumatoria y con este delta X, todo esto se me convierte en la integral entre A y B, y este delta X se me convierte en el diferencial de X, y acá ponemos f de X. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que yo les había dicho cuando hice la introducción, la clase pasada, de integral, qué significaba este símbolo de integral, que les había dicho que lo íbamos a entender ahora acá, que era una suma, ¿sí? El símbolo como de suma, más estirado y deformado, porque justamente tiene que ver con esto, ¿sí? Hola, Fabi. Hola. Ah, Sí, sí, pensé que... suspendí un ratito porque había muchos ruidos acá en mi casa, perdón. Ah, no, está bien, perfecto. Eh, Se escucha entonces me perfecto. quedó la integral, entonces, esto queda la integral entre A y B de f de x diferencial de x, ¿sí? Esto se conoce como sumas de Riemann, porque se van haciendo estas sumas para poder interpretar, y en este caso esto surge para poder calcular el área bajo la curva, ¿sí? Lo importante es decir que siempre y cuando el límite exista, lo voy a poder escribir de esta manera, entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, chicos, estamos callados Yo traté hoy. de buscárselos, sí, yo No, traté de profe. buscárselos de la forma, traté de buscarle la forma de explicárselos, aprovechando los recursos interactivos que hay, que por ahí a veces en el aula, a veces llevo la computadora cuando estamos presencial, pero es más difícil. Bueno, Sí, y acá vamos a lo que es, lo anterior fue cálculo de área, ¿sí? Y ahora vamos a definir integral definida, que es muy parecido. ¿Se acuerdan cuando veíamos el concepto de recta tangente y después definíamos la derivada en un punto? Bueno, esto es medio similar. Lo que vimos recién fue encontrar el área bajo la curva, ¿sí? A través de las sumas de Riemann. Y acá la definición de integral definida lo que me dice que si la función está definida en un intervalo cerrado a b, tengo una partición, otra vez lo mismo, ¿sí? Partición ese intervalo en n subintervalos, donde la norma de la partición es el máximo de esos subintervalos, entonces la integral definida de la función f de a hasta b es esta, ¿sí? Esa es la definición. ¿Está bien? La integral definida no siempre me define un área, cuidado con eso. ¿En qué casos? Cuando expresé yo recién y hice hincapié que nos daba el área, acá, en esto que yo les expliqué antes? ¿Por qué pudimos calcular el área? ¿Por qué decimos que esto es el Porque era área? positiva.
porque era positiva. Y esto es como empezamos este tema, ¿sí? En las sumas de Riemann consideramos una función, fíjense, voy a volver acá porque esto es importante. Voy a volver acá. ¿Qué decíamos acá? Que era una función, le estamos haciendo la introducción, hicimos la introducción al concepto de área y dijimos que era no negativa, ¿sí? Esto es importante. La función es positiva, por eso dijimos que era el área. Cuando definimos integral indefinida, acá en la definición no dice nada. Y estamos diciendo simplemente que si el límite existe, entonces esa función va a ser integrable, ¿sí? Entre A y B. Bien, voy a poder integrarla. Si ese límite existe, voy a poder integrarla. Fíjense para relacionarlo un poquito con lo que es área. Vamos a ver si, no sé si hoy alcanzamos a ver área, pero vamos a ver, por lo menos, si yo lo pensara como áreas, ¿sí? La integral definida sola, podríamos pensar que es una diferencia de áreas. Es decir, yo tengo áreas, quizás en este segundo gráfico se ve mejor. Tengo las dos opciones. La primera está en los apuntes teóricos y tomé este otro gráfico, ¿sí? Fíjense que yo tengo acá áreas que están por encima, ¿sí? Y áreas que están por debajo. Entonces, la integral entre A y B es equivalente al número que me va a dar, porque en definitiva esto, ¿sí? Esto, si yo lo resuelvo, ahora vamos a ver cómo lo resolvemos, me va a estar dando un número, ¿sí? En los casos, bueno, hay casos en que no voy a poder definirlo, pero en general vamos a suponer que la función es continua en ese intervalo cerrado, entonces me va a dar un número. Pero ese número, en este caso, de estas situaciones, de estos gráficos, de estas funciones que tenemos acá, no va a ser el área bajo la curva de las tres áreas, ¿sí? Sumado lo que está arriba a lo que está abajo, sino que va a ser el valor del área de lo que está arriba menos el valor del área de lo que está abajo. ¿Sí? Bien, vamos a ir a algunas propiedades. Eso ahora lo vamos a ver mejor por ahí con el cálculo de área. Las propiedades de integrales definidas, en este caso esta es similar, que la integral de una suma es la suma de las integrales. ¿Sí? Si tenemos una constante por una función, la constante puede salir fuera de la integral definida. Esto es lo mismo que veníamos viendo en integral indefinida. Y esta propiedad es un poco distinta. Si nosotros tenemos, vamos a pararnos en esta solamente. Si yo estoy parada en un intervalo AB, donde A es menor a B, ¿sí? Y tengo un elemento C que está acá en el interior de este intervalo, entonces vamos a poder decir, si yo quiero integrar desde A, desde el intervalo A hasta el intervalo B, lo que puedo hacer es ir desde A hasta C y después sumarle, ¿ven? Voy desde A hasta C y después le sumo desde C hasta B. Esto es importante, ¿sí? Porque lo podemos utilizar justamente después para hacer cálculo de áreas, ¿sí? Y para poder separar si tengo algún inconveniente en algún punto. Por ejemplo, si tengo algún inconveniente en un punto C, después vamos a ver que nos va a ser de utilidad. ¿Sí? Esas son las propiedades. Vamos a ver el teorema, esto lo voy a dejar un poquito acá, a ver acá, esta que me falta acá abajo. Estas propiedades, las que siguen, simplemente hablan de la ubicación de los puntos, ¿sí? Si B está a la izquierda o a la derecha, pero yo les diría que no se compliquen con esto, sino siempre ubicarse. A está a la izquierda y B está a la derecha, bueno, voy a sumar, voy a tomar un punto C que está en el medio perdón, que pertenece al intervalo, no en el medio, puede estar en cualquier ubicación, ¿sí? No necesariamente en el medio, y voy a poder integrar desde A hasta C y desde C hasta B. ¿Sí? Esta es otra propiedad importante que me dice, nuevamente, si yo tengo un intervalo AB con A menor a B, y tengo dos funciones en las cuales, ven que esta función, voy a escribir un poquito más grande, f y g, la función f de x es menor o igual que la función g de x, entonces si yo integro desde A a B la función f de x, va a ser también menor o igual que la integral entre ese mismo extremos de integración que la función g de x. ¿Sí? Acá lo podemos ver aplicándolo, como tanto f como g son positivas, lo podemos ver a través del concepto de área. ¿Sí? Vemos que el área que está debajo de la función f es menor que el área que está debajo de la función g. ¿Sí? Acá nosotros también tenemos en esta otra propiedad, si tenemos donde m es un valor mínimo dentro de ese intervalo y m mayúscula es un valor máximo del intervalo, podemos decir que, y esto es fácil interpretarlo pensando en el área, ¿no? Yo acá dibujé un par de funciones que son positivas, entonces acá
como la función es positiva, puedo decir que esta expresión sería el área bajo la curva. Y si yo tomara el valor mínimo, ven que está acá el valor funcional mínimo, yo tendría el área de este rectángulo, ¿sí? Sería ese valor mínimo, porque ya es el valor funcional, por b menos a, ¿sí? Por la base de ese rectángulo. Si yo estoy tomando el valor máximo, ¿sí? Que su valor funcional sería el valor m, entonces el área del rectángulo grande tomando como altura ese valor máximo va a ser ese valor funcional máximo por b menos a, ¿sí? Entonces la integral me va a quedar en medio de esas dos situaciones. ¿Hay alguna consulta, Estela? No, estaba viendo acá. No, no han consultado, están muy callados. Sí, esto es, lo que pasa es que es mucha teoría esta, entonces bueno. Acá hay uno que es el teorema del valor, un teorema importante que es el teorema del valor medio. Ahí preguntó Karina, ¿por qué queda en el medio? En el medio, en el ejercicio anterior, lo que mostró Acá anteriormente Fabiana. está en la expresión, porque yo Sí, te la voy a marcar, integral. bien, porque el área bajo la curva yo te lo voy a mostrar acá. Si lo vemos, acá estoy considerando, otra vez vuelvo a decir que considero que la función es positiva, ¿sí? Esta integral, si yo lo interpreto con que la función es positiva, ¿sí? Va a ser el área que está desde la gráfica de la función, fíjate, yo lo voy a marcar en amarillo, sería todo esto, ¿sí? Sería toda el área bajo la curva. ¿Está bien? Entonces, el rectángulo este que está a la izquierda, el que estoy tapando ahora que era rosa, ¿cómo es con respecto al área amarilla? Es más chica, ¿sí? Por eso es menor o a lo sumo igual, si llegaran a ser, podrían llegar a ser iguales. Y con respecto a lo que tengo acá a la derecha, si yo tengo el área bajo la curva, que es de esta amarilla, ¿cómo es con respecto al otro rectángulo? ¿Sí? Digamos que el área, esta, que yo tengo acá, a ver, más o menos, no sé si se entiende, ven, el área esta de la gráfica, de la función, vamos a hacer un poquito más esbelta ahí. ¿Sí? Esa área está entre el rectángulo, este rectángulo. Uy, me están dando mal el lápiz. Se me está tildando. Va a estar entre este rectángulo que tiene esta área, porque esta es la altura de ese rectángulo, esta es la altura del rectángulo, a ver, lo voy a poner así, capaz que así se entiende mejor, y esta es la base del rectángulo, ¿sí? Y este otro rectángulo grande, en donde la altura del rectángulo es el valor del máximo, y la base del rectángulo es b menos a. A ver si ahí lo ves mejor. A ver, Karina. Entonces, Ahí me sí lo queda, vio. ¿sí? Por ahí Sí, fui ahí medio dice que rápido, sí. me pasé de hoja, sí. Bien, Ahí dice gracias. bueno. Bien, ahora vamos entonces a este otro teorema, que este nos va a servir para poder ver el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Acá también, lo que estamos relacionando, yo se los explico a través de gráficos, sí que por ahí queda mucho, mucho más fácil entenderlo, pero tengan en cuenta que todas estas explicaciones que yo les estoy dando para asociarlo con un gráfico, es teniendo en cuenta y viéndolo con una función que es positiva, ¿sí? Que es no negativa. La función que estoy representando acá es no negativa. Lo que me dice este teorema es que si la función es continua en ese intervalo AB, en donde yo la estoy evaluando, fíjense que AB son los extremos de integración, parece que yo pasé de largo, bueno, esto lo llamamos extremos de integración, el extremo inferior es el A y el extremo superior es el B. Si yo estoy integrando esa función en ese intervalo, entonces, y es continua, ¿no? Porque si no es continua no va a suceder, la importancia es esta, que le estoy dando esta condición de continuidad dentro del intervalo, va a existir un número C en ese intervalo, de tal manera que yo pueda a esta integral escribirla como el producto del valor funcional de C por B menos A. ¿Sí? Fíjense, bueno, ya acá lo dejé ya el dibujo hecho, en realidad lo que estoy diciendo es que si lo pensamos otra vez nuevamente como una función positiva representada, lo que estaría diciendo es que el área bajo la curva, todo está en amarillo, ¿sí? El área bajo la curva
que al ser la función positiva, vuelvo a insistir con esto, ¿sí? Como la función es positiva, solo en ese caso es continua y positiva, entonces es el resultado de esto. Uy, el resultado de esta integral. ¿Sí? Porque sería el área bajo la curva. ¿Está bien? Es igual, yo podría llegar a encontrar un valor C, a ver, lo voy a ir marcando con otro color. Un punto C, acá, puede ser cualquiera, lo que pasa que es ese, yo lo marqué más o menos acá, respecto de mi dibujo, en donde si yo considero esa altura, ¿no? El valor funcional de C como altura, y la base es B menos A, ¿qué estoy marcando ahí? ¿Qué estoy diciendo acá? A ver, en esta expresión, ¿qué estoy diciendo en esto? ¿Qué sería A de ver, lo que ¿qué yo sería? dibujé ahí? El valor funcional en C Por... por B menos A. Ya lo Base por vimos. ¿Qué altura. sería? Base por altura. Ujú. Base por altura. Entonces, ¿qué sería el área El de este área de este rectángulo? rectángulo. ¿Sí? Me está diciendo que va a haber alguno. En este caso, yo más o menos lo dibujé ahí porque se compensaría, ¿sí? Esto que me está faltando con esto que me estaría sobrando, ¿no? Daría la impresión de que este pedacito se compensa con esto. Más o menos, espero que se vea, yo quise ubicarlo así, ¿sí? Entonces, va a haber un punto. No es fácil determinarlo, pero va a haber un punto en el cual yo esta integral la puedo escribir exactamente como ese, ¿sí? Voy a encontrar un punto C, de tal manera que al ser el producto de ese valor funcional por B menos A, van a ser coincidentes. ¿Sí? Esta es la forma de por ahí interpretarlo a través de una gráfica, siempre considerando que la función, otra vez lo mismo, ¿sí? Sea positiva. ¿Se entiende? Va a depender, por supuesto, del gráfico, es tan fácil encontrarlo, ¿sí? Pero va a haber un valor de C tal que va a suceder eso, ¿sí? Bueno, quizás con esto vaya un poquito más rápido, Estela, porque no los quiero apabullar, porque si no se me van a quedar dormidos. Yo después, si no se los explico nuevamente o en algún videíto, les voy a subir este material, que esto es uno que yo preparé para un concurso, que es el primer teorema fundamental del cálculo. En algunas bibliografías lo van a ver como que esta es la segunda parte del teorema y regla de Barrow es la primera, pero a mí me parece, he tomado yo una decisión, una postura en que me parece importante que esta es la primera parte del teorema fundamental y regla de Barrow sería la segunda parte, ¿sí? Todo aviso porque si suelen mirar alguna otra bibliografía o miran videos, quizás no esté en este orden, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Yo voy a ir contándoselos medio rápidamente, quizás la demostración la deje, Estela, porque no quiero estar más aburridos, poco participativos que otra clase, por ahí vamos directamente, Sí, sí, no sé. por ahí vamos directamente, debe ser el día, que no estamos todos, Sí, vamos directamente después a otro, pero bueno, para que sepa, como es fundamental, por lo menos tengo que nombrárselos. Entonces lo que me dice es que si yo tengo una función que es continua en un intervalo cerrado a b, la función va a estar definida de esta manera. Fíjense acá que estoy considerando que está entre a y x, ¿sí? Donde el valor x está entre a y b. Yo podría llegar a considerar que tengo, para no confundir variables, que tengo t, que tengo un valor, un intervalo a b donde yo estoy evaluándolo, y al poner un x, ¿qué pasa cuando yo pongo un subíndice, cuando llamo x en lugar de a o b? ¿Qué estoy diciendo con x? ¿Qué quiero dar a entender al llamarla x? Una incógnita. Una incógnita o qué más, ¿qué hablamos? ¿Qué es? Cuando yo digo y igual a f Medio. de x, que no en el medio, porque yo ahora la corro. A ver, ahora la voy a correr, porque si no me queda siempre como dibujar en el medio, no. X puede estar acá, ahora no, ahora la quiero poner acá. ¿Qué significa si la voy cambiando de lugar? Cuando yo pongo esto, ¿qué le digo? ¿Qué digo que es X en una sí. función? Una, Empieza con P corta. A ver, vamos a ponerle Variable. este, una una variable. variable, ¿sí? Es variable, entonces no está fija, ¿sí? Cuando yo la quiero fijar o le pongo una letra, ¿o qué le poníamos también si yo la quiero fijar en un punto en particular? Le poníamos un subíndice, ¿se acuerdan? ¿Sí? Si yo no le pongo nada es que es variable. Entonces, para que no se me haga lío entre que esta es X, que este eje es X y que X es variable, a veces se le pone, bueno, lo nombro T, ¿sí? Por eso estoy integrando respecto de T, porque si no se me hace una mezcla, ¿no? De poner X y T. Entonces, la llamo X a este extremo de integración, es variable, eso me está diciendo. Tengo la integral entre A y X,
Y el extremo es variable, pero está variando dentro de ese intervalo, ¿ven? No en cualquier lugar. Dentro de ese intervalo cerrado, en donde la función es continua, ¿sí? Esa es una de las condiciones. La otra condición es que la función sea derivable en el intervalo abierto y a su vez verificar que f' de f grande, digamos, es f chica. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la f grande es una primitiva de f de x, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá voy a avanzar medio rápidamente, nada más. Esto en todo caso ustedes después lo ven, yo después les voy a hacerme acordar, Estela, yo subo este material para que lo vean, porque está con un poquito Bueno, más de grado de detalle para que entiendan todos los pasos respecto a lo que están los apuntes teóricos, ¿sí? Acá está, bueno, aclarado lo que yo les estaba diciendo para que no se confunda, ¿sí? El extremo de integración. Y lo más importante que me dice este teorema, es lo que está recuadrado acá, que afirma que toda función continua tiene primitiva, ¿sí? Eso es lo que afirma este teorema. Y nos vamos a quedar, ¿sí?, con simplemente eso, la demostración. Yo estoy pasando acá para que vean que está toda la demostración, cómo aparece. Vamos a tener que usar el concepto de derivada, porque una de las condiciones es que fuera derivable en el intervalo abierto, entonces vamos a tener que usar la derivada por definición también, pararnos en distintos subintervalos, bueno. Y acá está toda la demostración, que yo después, bueno, se las voy a compartir, porque acá está con más detalle para que ustedes vean. Pero yo prefería ahora, iba ahí viendo cómo estaban, yo en otro momento, si no se los hubiese explicado, pero vamos a dejarla por ahora acá y si no en la próxima clase la retomamos, ¿sí? Si tienen inquietudes la retomamos. Pero bueno, en general lo que nos va a decir es esto, que esta primitiva va a ser igual a esto, f en t por diferencial de t. Y una cosa importante que yo, a ver, quiero ir acá al gráfico y vamos a volver a poner la expresión. ¿Qué significa eso, sí? Si yo lo tengo escrito de esta manera, que f de x es la integral entre a y x de f de t diferencial de t, yo puedo pensar que si estoy yendo desde a hasta x y estoy integrando, estoy calculando el área bajo la curva de la función entre a y x, ¿sí? Entonces podría decir y podría pensar que esta f grande de x también se la conoce como función área hasta, digamos, o función área, ¿sí? Entonces puedo pensar que es la función, esto lo puedo interpretar, que esto es importante, esta interpretación, para ahora sí el segundo teorema fundamental lo vamos a ver, para poder interpretar después cómo poder demostrarlo, el otro teorema, la podemos pensar de esa forma, que es una funcionaria, porque fíjense que esto depende de x, no me está dando un número, ¿sí? No es lo mismo que tener la integral entre a y b, donde a y b son finitos y determinados valores, y esto me va a estar dando un número si la función es continua. En cambio, en este caso, como el extremo superior de integración es variable, me va a estar dando una función que depende de x, y esta la puedo llamar funcionaria, ¿sí? Si x llega hasta acá, el área es hasta ahí, si el x lo pongo acá, y bueno, tendré que calcular, va a ser la funcionaria hasta ahí, ¿sí? Va a ser variable con este valor x que varía en este intervalo AB cerrado, ¿sí? ¿Se entiende esa interpretación por lo menos? ¿entendió Entonces eso, chicos? es el área bajo la curva de esa función, ¿sí? X igual a y algún valor t igual a x en donde yo me pare, ¿sí? Entonces esto va a ser variable, yo lo puedo mover y voy a encontrar hasta si yo me llegara a parar en b, bueno, sí coincidirá con la integral de a a b, ¿sí? Entonces la puedo pensar como que es la función área, una función área. Bien, vamos a ir al segundo teorema, que es el que nos va a ayudar a hacer los cálculos que vamos a necesitar. Entonces, si tengo una función que es continua en un intervalo cerrado, nosotros tenemos una primitiva, entonces vamos a encontrar, lo que nos dice este teorema es que si g es cualquier primitiva de la función f, ¿qué significa? Que g de x, si yo la derivo, ¿a qué va a ser igual? A ver, Si ¿están g es una despiertos? primitiva de f. A ver, por eso A ver, pregunto para... a ver si hay alguien Si g es que nos primitiva de siga. f, ¿qué va a pasar? ¿A qué va a ser igual la ¿Qué va a ser derivada igual de la la derivada? función g? A A f ver, de x. A bien. f de x. No tengan miedo, ustedes hablen, de No, última se sí, equivocan. No se sí. preocupen. No les tiro nada. Porque ¿Sí? ustedes no se dan cuenta, pero nosotros cuando damos las clases miramos a la cara, entonces hay veces que nos demuestran si entienden o no entienden. Y esto de estar con cámaras apagadas
no sabemos si están entendiendo o no, por eso cada rato por ahí Fabi pregunta o yo pregunto. Sí, yo estoy frente a mi pantalla y nada más, entonces Sí, no es vemos extraño. nada, sí es extraño. Es extraño para ustedes, pero para nosotros también a veces nos resulta extraño, chicos, ¿no es? Así que bueno. Entonces tenemos la primitiva, recordemos, si hablamos que es primitiva de tal función es porque al derivarla esa función me está dando la otra, ¿sí? Y lo que me está diciendo esta segunda parte del teorema, lo voy a poner más grande acá, que si yo integro entre A y B, una función me está dando la forma en que yo puedo calcular ese número. Recuerdan que habíamos dicho que esto podía llegar a ser un número. Entonces, esto es importantísimo, que sea continuo en el intervalo en donde yo lo estoy evaluando. Si no, esta regla, que se llama regla de Barrow, no la puedo aplicar. Si tiene que ser continua la función. Entonces, lo que me dice el teorema es que es evaluar la función primitiva y evaluarla en el extremo superior, menos aplicar la primitiva y evaluarla en el extremo inferior. Eso es lo que me dice esta regla. ¿Sí? ¿Ven qué sencillo? ¿En qué consiste? En encontrar la primitiva. Para encontrar la primitiva tendré que utilizar los métodos de integración, ¿sí? Y una vez que la encuentro, la reemplazo en el extremo superior menos el extremo inferior del intervalo. ¿Está bien? Entonces, acá está la demostración, que tenemos que tener en cuenta que por el primer teorema fundamental que les dije recién, yo puedo escribir a esa primitiva de esta manera, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo que dos funciones son primitivas? ¿Qué sucedía? ¿Eran iguales las funciones? Yo tengo que g de x dije que era una primitiva, pero también puedo decir que f de x es otra primitiva. Yo puedo poner acá el signo igual. A ver. ¿En qué diferían, se acuerdan? Yo sé que las dos, al derivarlas, sí son iguales, ¿sí? Porque las dos al derivarla, como las dos son primitivas de la misma función, me van a estar dando la función f minúscula. Pero ¿qué pasaba con estas dos funciones? ¿Qué me faltaría poner acá? ¿No puedo poner el signo igual? ¿Se acuerdan que Para la decíamos constante. esto? Eso, ¿se acuerdan que decíamos que difieren en una constante? Tengo esto, difieren en una constante. Entonces yo podría escribir, como está escrita acá, que g de x es igual a la otra primitiva más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo f de x lo puedo escribir como esto, vamos a poner 1 acá. Y de acá, entonces, yo ahora puedo reemplazar en esta expresión, en lugar de poner esto, pongo la expresión 1, ¿sí? Esta expresión pongo acá adentro, entonces me va a quedar, la reemplazo y me va a quedar que va a ser igual a esta integral más la constante de integración. ¿Sí? Lo único que hice fue reemplazar la f grande de x por lo que decía el primer teorema fundamental del cálculo, ¿sí? A que era igual esa función f de x. Y vamos a pensarlo acá, ¿qué sucedería si yo hago, si x vale a, entonces g en a, fíjense lo que estoy haciendo es reemplazar ahora acá, cada vez que aparece x, ¿sí? Donde aparece x, en este caso vamos a poner el valor de a, x vale a. Entonces voy a integrar desde a hasta a, ¿sí? Fíjense qué pasaría, yo hice un dibujito acá al costado. Si yo estoy integrando desde a hasta a, considerando otra vez que la función es positiva, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si yo integro desde a hasta a mismo? Desde a hasta a. ¿Qué les parece? ¿Cuánta será el área? ¿Tengo área bajo la Cero. curva? ¿Cuánto es Cero. la base? La base es 0. Entonces eso me está dando 0, ¿sí? Quiere decir que todo esto me está dando 0. Eso es una de las propiedades también. Si yo preferí verla acá directamente. Entonces, si yo integro desde a hasta a, ese resultado siempre me va a dar 0. Entonces, g de a, al reemplazarla, me va a dar que es la constante. ¿Sí? Coincide con la constante de integración si yo estoy reemplazando esa función en a. Entonces ahora, en lugar de escribir lo que yo tenía escrito acá, ¿sí? En esta, yo ahora ya sé que la constante es g de a, ¿no? Entonces la vuelvo a escribir esta expresión y en lugar de poner más constante pongo más g de a. ¿Me siguen? ¿Sí?